vivir ha provocado el fallecimiento de 1.541 personas en la comunidad autónoma vasca y ha generado un dolor en muchas familias y seres queridos, un impacto traumático que debemos tratar que pueda ser encauzado tiene sus raíces en el término latino dolos, que significa dolor, y de duelum, que significa reto o desafío. El duelo, el dolor por la muerte de un ser querido, es un proceso natural y una experiencia emocional, humana y universal, que además es única para cada persona. La mayoría de las personas afrontan el duelo con el apoyo de sus familiares y las personas cercanas, pero sabemos que los duelos en el contexto de la COVID-19 serán más complicados, porque hay muchos elementos ajenos a nosotros y a nosotras que hacen este dolor especialmente desgarrador. Por eso, el Departamento de Políticas Sociales de Gobierno Vasco, junto con Agintzari y con la colaboración de Agurrak hasta siempre, pone a disposición de la sociedad vasca el servicio Betirako, un servicio de atención psicológica gratuito que está destinado a personas de todas las edades que hayan perdido un ser querido durante la crisis de la COVID-19, tanto por el virus como por otros motivos. Se ha detectado que muchas personas que están pasando por esta situación no están accediendo a los recursos de apoyo. Es posible que en muchos casos el propio dolor impida acudir por iniciativa propia y se retrase el momento de buscar ayuda especializada a cuando las personas ya no puedan avanzar por sí mismas. Betirako quiere, en la medida de lo posible, adelantarse a ese momento. Por ello, esta campaña y el propio servicio se dirigen a las personas dolientes, pero también a familiares o personas cercanas que sientan preocupación y necesiten información y orientación. También para profesionales del ámbito sanitario, de servicios sociales, educación u otros que detecten situaciones que están viviendo personas para las que sería recomendable recibir la atención de Betirako. El acompañamiento profesional puede ayudar a mitigar una parte de estos sentimientos de vacío, facilitar parte del proceso de elaboración del duelo en el presente y prevenir posibles consecuencias a futuro. Escribía William Shakespeare en Macbeth:
Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que se rompe. Estas palabras dan significado de alguna manera al proceso de acompañamiento profesional, una relación terapéutica que da palabra al dolor. Cuando nos encontramos en una situación así, necesitamos que se nos escuche, que no se nos juzgue, necesitamos hablar o callar, compartir y poco a poco necesitamos entender lo que nos está sucediendo. Por ello, ofrecemos acompañamiento para favorecer lo que llamamos la elaboración del duelo. Betirako ofrece atención psicológica a nivel individual, a nivel familiar y también grupal. A través de una relación cercana y respetuosa, se trata de establecer un proceso de ayuda en el que poder validar la experiencia de sufrimiento de cada persona, ayudar a integrar en la propia experiencia de la persona las circunstancias de la muerte, ayudar a identificar y expresar los sentimientos, validar los recuerdos hacia el ser querido, conectar en la medida de lo posible con la red de apoyo de la persona atendida. A nivel grupal, Betirako ofrecerá espacios grupales adaptados al momento de cada persona. Se prevé que se lleve a cabo a través de medios online de videollamada. El programa ofrece además atención psicoeducativa. ¿Qué es esto? Las personas dolientes y sus familias tendrán acceso a pautas que les guíen en algunas situaciones difíciles. ¿Cómo hablo de esto con mi hijo pequeño? ¿Cómo puedo animar a mi madre para que pida ayuda? Son algunos ejemplos. Se impartirán charlas online para facilitar estos y otros contenidos útiles a través de vídeos, también para comprender el proceso de duelo, normalizar reacciones, pensamientos y emociones. Se ha habilitado un perfil en Facebook y en YouTube que facilitará también la difusión de estos contenidos. ¿Cómo se puede acceder al servicio? Se ha puesto a disposición un número gratuito, el 900-908-744. La persona que llame será atendida directamente por una de las psicólogas del equipo y ofrecerán, desde el primer momento, escucha, información tanto del servicio como de cualquier duda o consulta sobre su situación y también orientación. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que las personas tienen necesidades diferentes y también sus posibilidades de recibir ayuda son distintas. Por eso la atención podrá ser telefónica, por videollamada o presencial y se atenderá tanto en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. La segunda vía de contacto es a través de la web que se ha puesto a disposición, www.betirako.org, que cuenta con un apartado de contacto donde las personas puedan dejar su nombre y su número de teléfono e incluso escribir unas líneas sobre su necesidad y una de las psicólogas del equipo les contactará en las siguientes 24 horas. La web cuenta además con un formulario o screening para que tanto las personas que están en situación de duelo como cualquier familiar o persona allegada, también profesionales, puedan cumplimentarlo y apoyar en su caso para solicitar ayuda. El objetivo de este screening, de este formulario, es poder darnos cuenta, reconocer o identificar algunos síntomas que nos sugieran que sería recomendable un apoyo profesional. Además, cualquier persona interesada puede escribir al correo betirako@betirako.org. Y para terminar, decir que tras esta etapa que hemos vivido y aún estamos viviendo de aturdimiento, de shock generalizado, de dolor compartido, pero seguramente no hablado, se hace imprescindible apelar a la solidaridad. Solidaridad para empatizar con el dolor de las personas cuyos seres queridos han fallecido, que han estado sosteniéndose y que también necesitan ser sostenidas de algún modo. Y es que las personas que han perdido a seres queridos durante la crisis necesitan saber que el resto de la sociedad tiene presente este sufrimiento, que no quiere ocultarlo. Betirako es nuestra propuesta para colaborar humildemente a todo ello.
para solidarizarnos, aportando además este recurso de ayuda profesional a disposición de las personas que lo necesiten. Vaya para todas las personas que han sufrido la muerte de seres queridos nuestro afecto cálido y cercano en recuerdo de sus seres queridos fallecidos. Y termino con unas palabras de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sufrió en su piel el horror del Holocausto, luchó toda su vida contra la adversidad y fue capaz de reponerse al horror sufrido. Él dijo: no hay que avergonzarse de las lágrimas son el testimonio de que la persona tuvo coraje, tuvo el valor de sufrir. Y en el duelo se sufre y se llora. Así que permitámonos también llorar por las pérdidas, en privado y de forma colectiva. Eskerrik asko.